Buenas tardes a todos, ¿cómo están? El día de hoy tenemos un tema muy interesante a cargo de Víctor Salazar. Víctor es instructor y consultor de seguridad informática e infraestructura, profesional con más de 25 años de experiencia en sistemas de información, de los cuales más de 12 años se ha desempeñado en el área de ciberseguridad. Ha realizado distintas presentaciones en Latinoamérica, así como cursos de temas claves de ciberseguridad. Para mí es un honor presentarles a Víctor, que adicional es parte del board del capítulo de ISC2 de Guatemala. Entonces los dejo con Víctor, que tiene un tema muy interesante que nos va a compartir el día de hoy. Bienvenido, Víctor. Muchísimas gracias, José Mario. Voy a habilitar tanto mi cámara. Vamos a empezar a presentar por aquí. Pues bienvenidos a todos. Qué gusto estar acá con ustedes. Compartiendo información que es interesante. Y pues al final lo importante de todo esto es el hecho de, primero, de crecer juntos, ¿verdad? Primero de crecer juntos, de compartirla. Solo estoy aquí buscando dónde está el asunto este, pero ahorita lo busco. Bueno, aquí está. ¿Ven mi pantalla allí? Sí, Víctor. Solo Ok. que Sí, se ve solo tu el logo, sí. Ahorita me segunda voy por pantalla. el otro Ok. lado. Tengo varias pantallas aquí, entonces ya me puse un poco de chibolas. Me cambiaron de lugar. Pero ningún problema. Ahí está. Ahora sí. Pues bienvenidos todos. La verdad que gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a arrancar en esta presentación de lo que es el capítulo de Guatemala. Vamos a tratar el tema de lo que es el seguro cibernético. En general, lo que son los seguros. Resulta ser de que con todas estas situaciones que han ido sucediendo a lo largo de los años y la evolución de lo que es la tecnología, los sistemas de información como tal, eh, resulta ser de que las empresas están buscando la manera de cómo, valga la redundancia, sentirse lo más seguras posibles. Y el seguro cibernético es más o menos el equivalente a tener un seguro de vehículo, un seguro de carro. Eh, Nosotros, pues, a la hora de que adquirimos un vehículo nuevo, de por sí ya nos involucra en el costo de lo que es el vehículo, la costa del seguro. Y tiene razón de ser, porque primero, generalmente, no digo que sea todos los casos, ni tampoco muy pocos, la mayoría adquirimos esos vehículos por plazos, ¿verdad? Y resulta ser de que la institución que vendió el vehículo, pues primero quiere asegurarse de que ese vehículo va a estar en buen estado, que si sucede una eventualidad a la hora que uno va manejando, pues el activo se mantenga lo mejor posible o se pueda
ya sea reparar o recuperar. Y por supuesto uno como propietario, el hecho de no tener que gastar tanta plata porque, ya sea porque me tocó repararlo, porque yo tuve una situación que fue mi responsabilidad, o bien el hecho de que alguien más hubiera tenido un problema y fue a impactar conmigo. Pero esos son los vehículos. ¿Cómo estamos con el seguro cibernético? El seguro cibernético lo que nos va a hacer es tener un colchón, digámoslo así, un lugar de aterrizaje para una situación inesperada. Inesperada entre comillas, porque resulta ser de que ahora en estos tiempos, en función de que ha estado manejando bastantes cosas a través de lo que es las computadoras, teléfonos inteligentes, información que se está mandando, información que se está recibiendo, correos electrónicos van, correos electrónicos vienen, autorizaciones van, autorizaciones vienen, y información de las compañías. Todo esto se vuelve, digámoslo así, eh, un atractivo, un premio atractivo para lo que serían los ciberdelincuentes. ¿Y a qué me refiero con esto? El hecho de que puedan venir y suplantar la identidad de una persona o que puedan, como nos comentaba en la charla anterior, Cristian, el asunto de lo que es el compromiso de correos electrónicos de corporativos. Y resulta ser de que cuando sucede esa situación y se hace un desembolso, eh, o bien perdemos la plata o bien tenemos la posibilidad de acudir a un seguro para recuperarlos. Entonces, básicamente lo que es el seguro, y vamos aquí a ver, en el primer punto, el seguro cibernético es un contrato, ¿sí? Básicamente es un contrato con una empresa aseguradora, con una empresa que nos va pues, obviamente, dar la plata conforme a la póliza que estamos nosotros buscando y va a responder por lo que son las pérdidas relacionadas con estos tipos de incidentes. Ojo que esto no quiere decir de que va a venir y va a soltar la plata tan sencillamente. Recordemos que en toda póliza de seguro, los que estamos del lado contratante, tenemos que venir y revisar al pie de la letra qué es lo que tenemos, porque hay muchas cosas en las cuales tanto la aseguradora quiere que nosotros tengamos de cuidado. Por ejemplo, pensemos en el caso de un seguro de vehículo. Tenemos pólizas de seguro que cubren solamente gastos contra terceros, otros que cubren la totalidad, pero no necesariamente cubren el hecho de que vaya manejando una persona menor de edad. Allí hay un seguro diferente donde se involucra a una persona menor de edad que tiene licencia, pero lo que es la prima de seguro va a ser un poco más alta. ¿Por qué? Porque el riesgo es más alto, o sea, hay más probabilidad que vaya a tener un percance, un adolescente, pero no necesariamente solo eso. Y cuando digo probabilidad no quiere decir de que los muchachos manejen mal, no, al contrario, hay muchachos que manejan muy bien y a veces mejor que muchos adultos. Pero estamos en el punto de que el riesgo es un poco más alto, por lo tanto la prima es más alta. Eh, por lo tanto, el tener un seguro cibernético ayuda a minimizar la interrupción del negocio durante lo que es el incidente, ¿sí? Las consecuencias que podría tener, el hecho de que pues perdamos plata, el hecho de que perdamos la posibilidad de hacer negocios, pero eso es un detalle importante. No necesariamente me va a proteger de la pérdida de reputación. No me va a proteger de la pérdida de esos negocios potenciales, porque está básicamente buscando eh, hacer frente al momento, ¿sí? Entonces, ¿quién nos pueden ayudar con esto del seguro social? Pues hay muchas aseguradoras. Yo hice un sondeo por acá a nivel Guatemala y la verdad me quedé corto porque
no necesariamente vi muchas alternativas y realmente muy pocas, y tal vez una o dos. Es más por el lado de afuera. Por ejemplo, la parte de la Comunidad Europea, pues ya muchas instituciones ¿cómo se llama? De seguros, pues ya ofrecen seguros específicos y con unas alternativas interesantes. Eh, Sin embargo, pues en el contexto que estamos, que es Guatemala, ahí tenemos algunas opciones que van desde el asunto de pérdida de equipo per se, o sea, llámese el equipo físico, más no necesariamente el contenido del equipo. Y de ahí tenemos muy pocas alternativas, ¿sí? Esas pólizas de seguro, pues son un poquito rebuscadas, hay que buscarle un poquito con lupa porque no necesariamente están eh, a lo que sería al acceso inmediato, ¿verdad? Más que todo para empresas. Y yo podría venir y buscar un seguro donde me aseguren mi equipo, pero estamos hablando que va a responder por lo que es el costo de la computadora, la información, el tiempo que yo tardé en desarrollar el contenido, si yo le hice mejoras a la computadora, si yo no declaré eso para cuando hago la reevaluación del seguro, me va a venir y me va a dar la plata concerniente a un equipo salido de fábrica, estándar, no con todos los detallitos adicionales que yo le pude haber agregado a la misma. Lo mismo con un teléfono. Y ahora estamos tan a la orden del día de la pérdida de dispositivos móviles que realmente ya ha llegado al punto de que ya solo uno tiene que ir a hacer la denuncia y con eso va y simplemente busca un aparato nuevo porque ya no es aquello de perseguir y buscar, porque es tan a la orden del día que el riesgo realmente es muy alto. ¿Sí? Entonces no necesariamente vamos a encontrar un seguro que nos vaya a cubrir tan eso, a menos que sea una cuestión ya corporativa, que vayamos, mire, tengo un lote de 500 celulares o 1000 computadoras y entonces puedo encontrar un precio específico, un mejor precio para eso. Sin embargo, el asunto del seguro cibernético es un contrato, no es más que eso. Ahora, ¿quién necesita un seguro cibernético? Yo necesito un seguro cibernético. Una empresa necesita seguro cibernético. Pero, ¿para qué? En mi caso, yo puedo venir y asegurar el equipo, como mencionaba. ¿Por qué? Porque a mí me costó dinero, gasté varios miles de quetzales o dólares en un dispositivo robusto y entonces yo quiero tener esa inversión protegida contra una situación extrema como puede ser el hurto. También hay otro tipo de riesgos con los cuales yo puedo venir y buscar proteger mi dispositivo, como podría ser situaciones de algún tipo de desastre. Acordémonos, no sé si ustedes tuvieron en algún momento la oportunidad de ver alguna de estas dibujos animados donde salían, había un particular caso donde decía que simple y sencillamente la póliza iba a ser pagada si el incidente sucedía en tal fecha, en tal día, a tal hora, con esto, con lo otro, con granizo y además una pequeña cebra. ¿Sí? Bueno, todos esos detalles son los que tenemos que buscar y tenemos que ver. Porque definitivamente nosotros vamos a esperar que nos recuperen la plata, pero tenemos que cumplir con todo lo que la empresa aseguradora nos está pidiendo para poder hacerlo. Entonces, las empresas mandan información, tienen información almacenada, transmiten información, eh, manejan información de clientes. Y aquí hay otro detalle. Resulta ser de que yo puedo tener clientes locales y puedo tener clientes a nivel mundial. Y si tenemos situación de clientes de la Unión Europea, por ejemplo, nos aplica también el hecho de cumplir con GDPR, ¿sí? El hecho de que nosotros tenemos que resguardar esa información y si no lo hacemos de la manera adecuada,
la ley nos puede aplicar y nos puede imponer multas que pueden ser de miles de dólares. Y bueno, si yo tengo la suficiente plata como para poder afrontar eso sin llegar a una situación de contratar un seguro, pues bueno, va a ser un impacto realmente duro en mi presupuesto, porque voy a tener que tener un pasivo allí para imprevistos. Mientras que si yo vengo y hago un contrato, estoy transmitiendo ese nivel de riesgo a la aseguradora, pero no estoy transmitiendo la responsabilidad hacia ellos. La responsabilidad sigue siendo mía, ¿sí? Yo sigo siendo la entidad, la persona, el ente que tiene que tener el cuidado de almacenar correctamente la información. Entonces, las empresas pequeñas, medianas, grandes empresas, más todavía, las pymes, por ejemplo, se podrían beneficiar de tener un seguro, pues están comenzando, se están empezando a capitalizar y realmente si llegaran a perder infraestructura vamos a poner un ejemplo. Con esto de las venidas de las lluvias, eh, resulta ser de que o tenemos inundaciones o, o bien resulta ser de que en algún punto, ya sea de la ciudad o del país, hubo un problema con esto de inundación y se cortó un circuito eléctrico. Y cuando se cortó el circuito eléctrico, resulta ser que hubo un corto y ese corto llegó hasta mi centro de datos y se quemaron los equipos. Porque obviamente ahí tenemos diferentes detalles, ¿verdad? Teníamos protección, no teníamos protección, ¿qué pasó? Pero si yo no tenía asegurado mis dispositivos, el costo de volver a hacer esos dispositivos es bastante alto, ¿sí? Entonces, yo podría transmitir ese riesgo, ¿sí? Mandarlo hacia un seguro, pero la aseguradora me va a pedir un montón de detalles. Tiene protección contra sobretensiones, tiene protección contra inundaciones en su data center, cuál es su infraestructura, si está la cometida bien hecha, todos esos detalles, ¿sí? Porque ellos tienen que asegurarse de que no van a estar viniendo a poner plata sobre una base que no es sólida, ¿verdad? Mientras tenemos el seguro, lo contratamos. Si no lo utilizamos, pues fue un gasto, ¿verdad? Pero si lo utilizamos, entonces fue una inversión. ¿Por qué? Porque eso me ayudó a mí a recuperar. Por otro lado, tenemos la propiedad intelectual, ¿sí? Tenemos los datos financieros de nuestra organización. ¿Cuánto nos podría costar volver a levantar nuestra base de datos de nuestro ERP si resulta ser de que perdimos información por un ataque de un ciberdelincuente? Si me pegó un ransomware, por ejemplo, y no tuve, obviamente, las contramedidas previas, como podría ser un buen sistema de backups, una buena planificación, un buen análisis en relación a los riesgos de las diferentes estructuras de mi organización. No tuve la sensibilización hacia mis colaboradores para evitar que hagan A o B situación que provoca que yo me vea involucrado en una situación de un ciberataque. Entonces, eh, realmente cualquiera de nosotros eh, podría optar a buscar un seguro cibernético. ¿De acuerdo? Por otro lado, tenemos qué tipo de ataques dan lugar a reclamaciones de seguro cibernético. Hemos mencionado el ransomware, esa es una posibilidad. Eh, el ransomware ahorita está a la orden del día, ¿verdad? Recordemos que en el 2017. NotPetya fue otra situación. Y bueno, todos esos detalles deben estar estipulados dentro de nuestra póliza de seguro. Eh, esta situación
aparte de que nosotros tenemos que estar involucrados desde el punto de vista de la seguridad, dando acompañamiento, también debemos estar acompañados por la parte legal de nuestra institución. Porque hay muchas cuestiones en las cuales la opinión del profesional de las leyes nos va a nutrir, nos va a ayudar y nos va a decir, esta póliza tiene estas características que podrían ser muy buenas o podrían ser perjudiciales, ¿sí? Generalmente somos, y digo somos porque eh, estamos en el apurete del día a día y pues bueno, obviamente cuando son cuestiones ya de pequeña y mediana empresa hacia arriba, ya le ponemos un poco más al asunto a lo que está escrito en los diferentes tipos de contratos. Pero los que estamos de a pie, a veces no tenemos esa costumbre de leer la diferente información que está contenida dentro de los contratos. Eh, por supuesto, yo sé que aquí pues tenemos personas que trabajan en el área financiera. Por supuesto, el área financiera va a poner dentro de sus estipulaciones de detalles todo aquello que protege a su organización, ¿sí? Porque es la plata de la empresa la que va a salir a relucir si se concretan todos esos pequeños detalles que se están colocando allí. Entonces, esa negociación tiene que ser un ganar-ganar. Ganar la organización en el sentido de que no se vea tan comprometida la organización financiera que va a dar el aval sobre ese seguro, y también la situación desde el punto de vista de nosotros como clientes. O sea, mantener un balance. Pero si encontramos que un contrato o una póliza de seguro puede ser leonina, llámese el hecho de que solamente es beneficio para una organización financiera y muy poco para el lado del cliente, entonces tener la capacidad de negociarlo o renegociarlo o buscar alternativas, ¿verdad? Pero si no tenemos muchas opciones en el mercado, pues caemos en el asunto de optar por lo que hay y a veces no necesariamente es la mejor alternativa. Razón por la cual nosotros tenemos que venir y sentarnos, hacer la debida diligencia, buscar, y si tal vez la alternativa no está dentro de nuestro ámbito, buscarlo por fuera, siempre y cuando que se pueda y las regulaciones lo permitan. Porque hay cuestiones que no se pueden hacer de acuerdo a la situación de lo que es el manejo de la superintendencia de bancos. Recordemos que todas estas instituciones financieras están supervisadas por la superintendencia y la superintendencia tiene sus reglamentos y esos reglamentos estipulan que se puede hacer A, B y C. Pero más allá de eso, no. Entonces tenemos que jugar con esas reglas. Y a veces, pues la oferta no es la que nosotros quisiéramos, ¿verdad? Ahora, pudiera ser que nuestra organización sea una organización transnacional y que la oficina central esté ubicada en otro país, que eso obviamente así sucede, y entonces ellos tienen otras alternativas. Y esas alternativas son el hecho de poder ellos contratar con su seguro fuera de fronteras y que involucre a todas sus filiales alrededor del mundo. Allí entonces ya es una situación diferente. ¿De acuerdo? Entonces, las reclamaciones van a tener su escalación, vamos a tener que hacer lo que nos estipula la póliza, tenemos que hacer el reclamo, tenemos que decir cuáles son la situación en la cual se dio el evento, cuáles fueron las contramedidas que teníamos habilitadas previo a eso, o sea, toda la parte preparativa, toda la parte de qué hago yo para protegerme, y todo eso va a ser tomado en cuenta. Y una vez que ya vienen y en la parte de la aseguradora hacen el análisis de todo el proceso que se hizo para evitar que se diera, y aún así
se dio el evento, entonces ahí viene la autorización para el seguro, para pagarlo. ¿De acuerdo? Todo eso lleva un proceso. A veces ese proceso puede ser un poco engorroso y largo. Eh, y nosotros necesitamos eventualmente empezar a levantar nuestra infraestructura luego de una situación catastrófica. Ya sea volver a levantar, a comprar los equipos, si fuera una cuestión de pérdida de equipo, empezar a buscar o a hacer las notificaciones correspondientes si es una situación de pérdida de información, y esa información es que tenemos nosotros que un plazo de tiempo para dar las notificaciones, porque si no también incurrimos en otras situaciones que nos podrían pegar en función de multas por no haber hecho las notificaciones a tiempo. Entonces, tiene que haber una muy buena comunicación, tanto de la parte de la organización financiera hacia nosotros como nosotros con la aseguradora. De tal suerte de que si nosotros tenemos ese canal bien fluido, va a haber una respuesta bastante rápida. Y ese momento, ese tiempo, pues va a ser el adecuado para nosotros empezar a recuperarnos de una situación de esto. Ahora, ¿cuánto cuesta un seguro cibernético? Pues el asunto con esto es dependiendo del lugar donde nosotros vayamos a contratar, dependiendo de los factores de los datos que maneja la empresa, dependiendo de la seguridad en general que tenga la organización. Porque como les mencionaba, la aseguradora quiere tener una imagen, un big picture de cómo está nuestra organización para ver si le es conveniente asegurarnos o no. Por lo tanto, yo tengo que haber tenido un buen análisis de riesgos, yo tuve que haber tenido una buena clasificación de la información en función de dónde tengo almacenados los datos, qué información tengo. Si me sobran datos, pues quitarlos para que no se venga y se vaya a filtrar más información de la que yo debería de tener. Eh, Tener mis planes de contingencia bien, ahí sí que bien hechos, bien probados. Y entonces, si todo eso está bien, entonces el costo del seguro cibernético va a ser un costo promedio, ¿verdad? A lo que es el mercado. Pero si yo no tengo algo de eso, o bien yo ya tuve el problema de que hubo una brecha de datos, yo ya tuve un problema de pérdida de equipos, es algo así como cuando uno le pasa un accidente con el vehículo y uno usa el seguro, ¿sí? Y resulta ser que uno fue el que tuvo el inconveniente, uno fue el responsable del accidente. En la siguiente vez que uno venga y adquiera un seguro, entonces, como ya hay un historial, la prima del siguiente seguro va a ser más elevada. ¿Por qué? Porque se eleva el riesgo. O sea, no necesariamente soy un conductor precavido, no necesariamente soy un conductor que le pone los 5 sentidos a lo que está haciendo en ese momento, que es conducir, ¿verdad? Y lo mismo hace en este caso. En este caso, las organizaciones que hacen las aseguranzas van a tomar en cuenta todo eso. Van a ver si se implementaron las correcciones posteriores a un evento, si realmente si hubo lecciones aprendidas de la situación, o si seguimos exactamente en el mismo punto. Si seguimos en el mismo punto, o peor aún, decaímos en nuestra seguridad, probablemente o nos suben la prima, o simple y sencillamente, mire, la verdad que no podemos hacer negocio con usted en asegurarlo por el hecho de que es muy alto el riesgo para nosotros. Entonces, pues no lo podemos asegurar. Entonces, está esa posibilidad también. Entonces, el costo va directamente orientado con eso, ¿verdad? Otra situación es contra qué situaciones específicas yo obviamente hay que buscar que sea lo más global posible en la póliza del seguro, pero tengo que incluir también aquellas situaciones en las cuales, pues, pudiera suceder. Por ejemplo, si yo estoy ubicado, como es el caso de Guatemala,
Si yo estoy ubicado en un área sísmica, con varios volcanes activos al mismo tiempo, probablemente algún desastre natural como ese tipo, o bien me cuesta más porque la probabilidad o la probabilidad de riesgo es bastante alta. Entonces va a ser, uno, o la prima es más cara, o dos, mire, eso no está contemplado en lo que es el seguro. ¿Por qué? Porque es algo que es fortuito, es algo que estamos en un ambiente que eso es el pan nuestro de todos los días y es tan frecuente que no necesariamente podemos afrontar eso. Entonces, eh, eso va a afectar lo que sería el costo del seguro. ¿Qué cubre el seguro cibernético? Primero, estas pólizas están diseñadas para cubrir los costes de los fallos de seguridad, incluyendo la recuperación de los datos, el análisis forense del sistema, o sea, eso cuesta plata. O sea, si yo tengo la plata, o sea, no tengo seguro y no tengo la plata para cubrir eso, me voy a ver en problemas. Si no tengo seguro y tengo la plata, me voy a ver afectado en mi revenue, ¿sí? En mi ganancia, porque tengo que desembolsar eso para pagar las costas, ya sea las costas del análisis forense, para ver qué fue lo que sucedió, cómo fue que me lograron vulnerar las diferentes contramedidas que yo tenía, si estaban habilitadas o no, todo lo relacionado con la parte forense de un análisis de un evento. Y también las costas de defensa legal, porque va a haber gente que se va a ver tan comprometida o se va a ver tan dañada en su patrimonio por una situación de este tipo, que va a venir y va a promover un juicio, una demanda por daños y perjuicios. Y entonces yo tengo que venir y costear la parte legal, la parte de la defensa para ver cómo logramos o llegar a un consenso que no sea tan caro, o bien refutar la situación de la demanda y evitar que tengamos esa preocupación. Pero eso obviamente no necesita una plata. Y pues si tengo la plata sin el seguro, pues bueno, pero si no, el seguro es el que me va a ayudar con eso, ¿verdad? Y la reparación a los clientes. El hecho de la reparación de los clientes es, bueno, yo tengo que hacer notificaciones, porque eso me obliga a mí en mi asunto de mi nicho de mercado, ¿sí? Si estamos hablando de una situación de un banco, pues bueno, se perdió información importante de clientes, nombres, número de cuentas, saldo disponible, etcétera, o número de tarjetas de crédito, y bien, información que es muy importante y que con eso se puede hacer malversación de fondos. Yo tengo que venir y, uno, tomar acción en corregir y en notificar y avisarle a la gente, mira, usted tiene problema con esto porque me pasó A, B, C y D. Nosotros ya tomamos cartas en el asunto y nos estamos haciendo las correcciones. Pero tiene que ser lo más pronto posible o de acuerdo al time frame que nos estipula alguna regulación, ¿verdad? Entonces, eh, todo eso va a necesitar que gente se encargue de hacerlo, que hay que pagarle a esa gente. ¿Y de dónde va a venir esa plata? Pues puede ser de esto del mismo seguro. Por otro lado, recuperar el bien perdido, llámese él o los servidores, él o los switches, o bien el centro de datos que pudo haber sido completamente dañado, que me va a tomar una cantidad de plata para recuperarlo, va a venir de seguro, ¿verdad? Entonces, también buscar lo que es la contratación de profesionales para, bueno, ver la parte forense que ya mencioné, pero la parte de implementar las remediaciones, implementar o afinar bien los controles o agregar controles alternativos para que si pasa uno, el otro funcione. La defensa en profundidad, pero eso tenemos que pagárselo a alguien. O sea, si sucedió en nuestra organización, quiere decir o que no estaban bien afinados o no existían. Por lo tanto, habría que hacer las correcciones, ¿verdad?
hacer la parte de las lecciones aprendidas. Por otro lado, las organizaciones deben asegurarse que saben exactamente lo que están firmando cuando se hace una póliza de ciberseguridad y que están incluyendo lo más posible, que sea lo más macro posible. Por supuesto, no es una bala de plata que me va a salvar de todos los monstruos que existen alrededor del mundo en la parte de lo que es la situación del cibermundo, pero sí la mayoría, lo más general posible. Ransomware, negación de servicio, filtración de información, etcétera. Esos serían algunos de los más genéricos, pero también tomar en cuenta lo que pudiera estar estipulado en nuestras regulaciones, ¿verdad? Cuestiones de phishing, ¿verdad? Entre otros. Por otro lado, ¿qué no cubre? Bueno, la responsabilidad. O sea, yo soy el último responsable. O sea, la organización que tiene la información, la organización que tiene el cuidado de los datos, la información, la organización que es la encargada de tener eso a un buen resguardo, siempre va a ser la última responsable. El seguro, pues el seguro, bueno, aquí está la plata en función a nuestra póliza, resulta ser de que pasó A, B, C y D, sí cubre el seguro, aquí está el dinero, pero lo que viene es pues responsabilidad. Y aquí ya vienen a jugarse otras cuestiones. Ya viene a formar parte del seguro de responsabilidad civil, la cuestión que juega con el seguro cibernético también, para poder tener varios lugares donde podernos, pues, tratar de hacer como decimos en buen chapín, hacernos los quites en función de las cosas que nos están pasando por una brecha de seguridad. Ahora, todo tiene un límite. O sea, el banco, la aseguradora va a responder con lo que está en la póliza. Más allá, no lo va a hacer. La pérdida de negocios potenciales no lo va a cubrir. La pérdida de clientes por el hecho de la brecha de seguridad tampoco lo va a cubrir. La reputación, por supuesto que no. Eso ya le corresponde a la institución que ha sido afectada en, número uno, ponerse las pilas para arreglar lo que pudo haber sucedido. Y número dos, construir nuevamente la confianza del cliente, la confianza de las personas que en ese momento pudieron haber perdido la cuestión de manejar los negocios con esta institución, ¿sí? Entonces, eh, eso no lo cubre el seguro. Y ahora, ¿el seguro cibernético cubre los grandes eventos de seguridad? Sí y no. Sí, por el hecho de que van a haber cuestiones que van a estar encuadradas dentro de la póliza y sí va a poder ser. Y no, porque por situaciones que se escapan a lo que está estipulado en la póliza. O bien, la interpretación que se le dé a un evento, ¿sí? Por ejemplo, recordémonos la situación que hubo en el 2017 con NotPetya. Este ataque fue una situación que botó servicios importantes de organizaciones a nivel del mundo y que costó mucha plata. Hubieron aseguradoras que sí pagaron ese tipo de evento y hubieron otras que no. Y otras que no, y se ampararon en la situación de que había una cláusula que decía que no eran efectivas o no se iba a hacer efectivo el pago del seguro si habían situaciones, ¿cómo es que dice? Por cuestiones de ataque, por cuestiones de guerra. Y metieron y lograron encuadrar esa situación del NotPetya dentro de una situación donde era un acto de guerra promovido por un Estado
¿sí? Eh, Entre Rusia y Ucrania, razón por la cual ellos se amparaban en eso y por esa razón no hacían efectivo el seguro, ¿sí? Hubieron otras instituciones que sí se apegaron a lo que estaba en la póliza y entonces viene el estira y encoge y ya se va a un siguiente rubro que ya es, pues entonces plantear una demanda y ver pues que un tercero, un juez decida si se da o no se da lo que sería el asunto del seguro. Ahora, ¿cómo nos impacta a nosotros en esto el ciberseguro? ¿Nos beneficia? ¿Nos pone un problema encima? Y la respuesta es, sí nos beneficia si lo manejamos bien. Si lo manejamos bien como cliente y si lo manejamos bien como proveedor del servicio. O sea, si yo logro tener una función de ganar-ganar, para que ni se vea afectada la entidad financiera, ni me vea afectado yo. ¿Voy a poder evitar todos los problemas de ciberseguridad con un seguro cibernético? No, realmente no. Día a día salen nuevos ataques, día a día encuentran una siguiente forma de cómo vulnerar nuestro perímetro, nuestras defensas, que tal vez ahora resulta ser de que nos entraron por un lado que no los considerábamos que estaba seguro o simple y sencillamente no lo contemplamos dentro de nuestro análisis de vulnerabilidades o nuestro análisis de riesgo en la parte del negocio y pues entraron por ahí en un punto que nosotros considerábamos que era inexpugnable. Y eso no estaba contemplado dentro de nuestra póliza. Por lo tanto, allí el seguro pues fue, digámoslo así, eh, infructuoso porque pues no abarcó toda la parte de esto, ¿verdad? Entonces, el llamado acá es a los que estamos involucrados en la parte de seguridad, es mantenernos ahí sí que a la orden del día con las situaciones que está pasando en el mundo. Ver que si en nuestra organización tenemos ya seguros, darle una revisada y ver si todo, si lo que tenemos, lo que contratamos hace 5 años, todavía sigue estando vigente para los riesgos y las vulnerabilidades que tenemos al día de hoy. Si lo hicimos hoy, analizarlo y revisarlo en un periodo no mayor de unos 2 años, ¿verdad? Y me atrevería a decir un poco menos. ¿Para qué? Para estar siempre en la hoja, ahí sí que al filo de la hoja, de la navaja, buscando las posibilidades de mejorar o de actualizar la situación que hemos estado manejando o que estamos empezando a manejar en función de un seguro. Entonces, pues este es el panorama así muy general de la parte de lo que sería un seguro cibernético, las situaciones las que nos podríamos dar cuenta en un momento determinado y pues quedo abierto para si tiene alguien alguna consulta, alguna pregunta relacionada con el tema, pues con mucho gusto aquí estoy para podérselas ampliar. Muchas gracias por la presentación, Víctor. Un tema muy interesante. Eh, en el caso del ciberseguro, eh, está regulado aquí en Guatemala, hay parámetros, hay indicadores, porque en el caso del seguro para vehículo, por ejemplo, al inicio muy pocas personas aseguraban su vehículo porque era un tema de probabilidad de ocurrencia, incluso a nivel de seguros para vehículos. Estadísticamente hay más probabilidad que se robe un vehículo rojo o que tenga un accidente un vehículo rojo. Eso no se aplica acá en Guatemala, pero en países donde tienen mejores estadísticas, asegurar un vehículo rojo incluso tiene un precio distinto. Pero acá en Guatemala, como mencionabas, la oferta es muy baja. Y esta oferta no sé si está alineada a algún indicador, alguna regulación, o simplemente ellos sacaron este producto, lo pusieron en el mercado y están esperando a ver cómo se comporta el mercado.
Sí, fíjate que todo esto en general, todo lo que está relacionado con banca y seguros lo maneja la superintendencia. Y pues bueno, hay algunas regulaciones orientadas al manejo per se de lo que sería la plata. Pero si el producto, casi siempre el producto sale porque se encuentra una oportunidad de negocio y se tira al mercado. Y eventualmente pues reacciona de una manera que fue bueno y entonces lo empiezan a generalizar en las instituciones. Pero, por ejemplo, el caso de la Unión Europea, el hecho es de que como tienen una regulación que engloba toda esa comunidad, donde las multas son sumamente jugosas, allí ese mercado se disparó rápido. Se disparó rápido porque pues, iba a impactar realmente fuerte en los budgets de las instituciones que respaldan esa información, guardan esa información. Entonces, se dio la necesidad y se cubrió esa necesidad con lo que es el ciberseguro. Acá, pues, acordémonos que lamentablemente la seguridad se le pone asunto hasta que sucede un imprevisto, hasta que sucede una brecha de seguridad y hasta que nos toca el bolsillo. Y de ahí para adelante corregimos y volvemos a agarrar la rueda, ¿verdad? Para mejorarlo. Pero no necesariamente, de lo que yo he podido observar, no está necesariamente orientado con una cuestión estadística muy fuerte. A nivel de regulaciones, ¿hay alguna ley, regulación que requiera contar con un seguro por un lado y por otro lado que tenga penalidades por incidentes de seguridad? Por ejemplo, si hablamos de privacidad, ¿qué pasa con la banca? Si tiene un incidente de seguridad, la banca y expone información sensible que tienen tu tarjeta de crédito, pero también tienen tu dirección, teléfono, información PII, que es información personal identificable, y obviamente información tan sensible que podría ocasionar extorsión o secuestro. ¿Hay alguna regulación, por un lado, para requerir un seguro, pero por otro lado también para sancionar este tipo de brechas de seguridad? Pues básicamente las instituciones financieras, bueno, tenemos la situación, la cuestión de COVID, tenemos la cuestión que son frameworks, ¿verdad? Y tenemos PCI DSS, que básicamente eso viene de las emisoras de tarjeta de crédito. Recordemos que las tarjetas de crédito per se, American Express y demás, otras más, fueron las que se unieron y formaron este marco de trabajo de tal suerte de que cualquiera que quiera utilizar o quiera comercializar con una tarjeta de crédito, llámese una institución financiera que va a ser la representante de esa tarjeta en el país, debe de cumplir con todo eso para que le sea otorgada la licencia y el uso de la marca para poder seguir el giro del negocio, ¿verdad? Y entonces, pues todo eso está manejado a través de ese framework. Y aparte, la superintendencia tiene sus regulaciones propias y también hay ciertas, digámoslo así, eh, sanciones que podrían venir e impactar a la parte financiera. Por ejemplo, un banco como tal, digamos, no puede estar fuera de línea por más de cierta cantidad de tiempo, porque si no, entonces la superintendencia puede venir y pensar que eso está, o que están yendo, o que está sucediendo algo dentro de la organización. Entonces, tienen periodos, o sea, tienen un time frame que es, digámoslo así, un periodo de tiempo en el cual pueden estar sin que sean sancionados, ¿verdad? Ahora, pues recordémonos la situación que pasó hace cuántos años, yo no me recuerdo cuánto, cuando fue el problema de los bancos que aquí en Guatemala pues, tronaron, fue Bancafé y el Banco de Comercio, no se recuerdan de ese asunto. Pues resulta ser que eso fue una situación que creó, ¿cómo se llama?, nuevas regulaciones dentro de lo que es dentro de la superintendencia.
porque no necesariamente están cubiertos todos esos detalles. Entonces, por eso les digo que hasta que no sucede una situación que es inédita, se empieza a manejar las situaciones. Por eso tenemos que ser muy proactivos, tener las antenitas bien puestas y buscar y ver, a veces, pues pensar en que uno está viendo micos aparejados, como decía mi abuelita, ¿verdad? Pero no necesariamente es eso, sino que hay que tener el aquello, bueno, de ver por dónde puede saltar la liebre, ¿verdad? Lo mejor posible, tener un panorama lo más amplio posible para tratar de ver en el horizonte una posibilidad que me pueda afectar. Y eso, pues, no solamente en la parte de los negocios, sino en la banca, no solamente en lo personal, ¿verdad? Que también uno tiene que tener eso bien. Mi papá decía, tener ojos hasta en la nuca, ¿verdad? Entonces, pero sí, hay regulaciones que vienen de fuera, que si alguien va a ser responsable de una marca, tiene que cumplirlas. Y bueno, las regulaciones locales, pues sería directamente con la superintendencia. Ok. Víctor, muchísimas gracias por tu tiempo. Súper interesante el tema. La próxima charla estará a cargo de Camilo. También una charla muy interesante. Eh, es el 20 de mayo. Y de nuevo a los asistentes e invitados para que se puedan inscribir en el capítulo, para que puedan ser parte del capítulo ISC2 de Guatemala. Y pues quedamos atentos en las redes sociales para cualquier comentario que ustedes puedan tener. Si les interesa algún tema en particular que les gustaría que abordáramos, pues estamos ahí atentos en las redes sociales. Y de nuevo, muchas gracias, Víctor, por tu tiempo. Muchas gracias a los asistentes y nos vemos en la próxima charla a cargo de Camilo. Hasta luego. Muchas gracias, cuídense.